Muy buenas tardes. Como le indicó mi compañera Rachel, mi nombre es Luis Martínez y voy a tener el privilegio y también la responsabilidad, ¿cierto?, de hoy día tratar de entregar este tema para que se vaya ahondando en cada uno de ustedes y podamos reflexionar y profundizar en él. Como ven el título, las personas que se inscribieron, ¿cierto?, había un video introductorio y nos habla de la magia elemental de la naturaleza. Eh, Estamos en pleno siglo XXI y hablar de magia hoy en día parece algo retrógrado, ¿verdad? Cosas de cuentos de niños. Sin embargo, todavía hay personas que creen que la magia existe. Y obviamente no estamos refiriéndonos a ningún artilugio, ¿cierto? Ahí para entretención. Es decir, aquí no va a aparecer nadie con un sombrero para sacar un conejo. No es esa magia de la que hablamos. Y decimos que no es la magia de la cual hablamos porque eso es entretención y es fantasía. La magia de la cual hablamos es mucho más real y está presente en todo. Aquellas personas que son del área de la salud, trabajan en ella eh, y saben, por ejemplo, el proceso médico y biológico de la concepción, desarrollo y nacimiento de un niño, realmente las palabras que se puede utilizar para describir eso o es milagro o magia, porque todo está en contra para que eso se plasme. Ver el propio universo, donde todo funciona en una perfecta armonía, en donde nada cumple una función distinta para lo que está hecho, lo cual implica que todo funcione pero con una armonía, una gracia que es perfecta. Qué terrible que nosotros, en nuestro estado de inconsciencia, ni siquiera nos permitimos detenernos un minuto en la vida para darnos cuenta de esa magia. Una magia, por ejemplo, en este momento es el que estemos vivos y respirando. ¿O quién se acuerda de los que aquí presente que tiene que respirar? A Dios gracias, este cuerpo físico sabe qué tiene que hacer. Nuestra asociación ha entregado algunos temas acá. Este es el tercero. Y hasta el momento todo ha ido en la temática siempre del autoconocimiento, también del autocuidado y la salud. La vez pasada, para los que no pudieron estar presentes, fue la 7 médicos de la naturaleza. Y pudimos ir comprendiendo que para tener una buena salud, en realidad las cosas están más a mano de lo que pensamos. Desde el punto de vista científico, no había nada. No existía absolutamente nada. Solo una energía que todavía no se materializaba en esta tercera dimensión. Sin embargo, de pronto, de la nada, por accidente, hubo una gran explosión de energías, la teoría del Big Bang. Y de ahí empezaron a aparecer los primeros avistos de energía, de presencia ya materializándose en este plano físico. Aparecieron los primeros, eh, eh, las primeras manifestaciones de vida como hoy día lo tenemos. Lo primero que se formó en algún momento fue un neutrón, luego un protón, para luego eso poder unirse y formar un átomo. Luego de esto, cuando ya la temperatura del universo fue bajando, empezó a ser menos denso y pudo traspasar y aparecer la luz. Y eso dio origen a lo que hoy día conocemos, ¿cierto?, que es la creación de toda la vida y el universo. Esa es la explicación científica. Todas las teogonías, todas las explicaciones de antiguas civilizaciones nos hablan exactamente de lo mismo. La diferencia que nos dicen que fue creado por Dios. No había nada. Y en un momento determinado Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Y de ahí todo lo que por él dicho fue creado. ¿Cierto? Eso tal vez es lo que más conocemos. Y podríamos enumerar muchas tradiciones y grandes civilizaciones que nos hablan exactamente de lo mismo. Y uno habla o se le puede venir a memoria las tradiciones
helénicas, griegas, romanas, celtas. Pero acá también tenemos lo mismo. Mesoamérica tiene grandes civilizaciones que no hablan exactamente lo mismo. Nuestro país, cuyo pueblo aborigen y originario que es el mapuche, también hablan de lo mismo. Hueneche, Dios, cuando vio que todos los seres estaban en oscuridad, un momento dijo, hágase la luz. Y al primero que creó fue al ser humano, para que viviera en estricta armonía con todo lo creado. Sin embargo, se dio cuenta que algunos seres humanos no vivían en armonía, vivían en discordia, igual que los animales que habían sido creados. Por lo tanto, él creó a los espíritus de la naturaleza para que ellos rigieran y velaran por la perfecta armonía de estos hombres de la tierra, o mapuches. Diferentes teogonías, diferentes explicaciones. La científica le da el origen a la vida, el accidente. Y todo lo otro le entrega eso distinto. Eso que todos los que estamos aquí, me atrevo a decir yo, hemos buscado. La explicación de que esto no fue un accidente. Sigamos en esta línea. Si esto realmente no fue un accidente y hubo un creador, y aquí no es una clase de religión, así es que el nombre no nos interesa. Dios, arquitecto, demiurgo, Elohim, etcétera, no importa. Pero si Él creó todo, significa que nosotros somos parte de esa creación. Por lo tanto, algo de Él hay en nosotros. Actualmente el mundo, el planeta, está poblado de aproximadamente 8.000 millones de personas. Y ninguna persona es idéntica a otra. Más allá que nuestro cuerpo físico cumpla las mismas expectativas. Todos tenemos un corazón, todos tenemos un hígado, etc. Sin embargo, cada persona es distinta a la otra. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia. Y así como el ser humano tiene una conciencia que lo diferencia y lo hace individual, toda la creación cuenta lo mismo. ¿Por qué el humilde césped no puede tener una conciencia? ¿O la planta? ¿O una roca? ¿O un animal? Conciencia, principio elemental, espiritual. Claro, ¿cómo esos seres más limitados que nosotros van a tener los mismos principios nuestros? Si nosotros somos los más exaltados de la creación, estamos tan preocupados si somos los únicos seres vivientes del universo que ni siquiera tal vez nos hemos dado el trabajo de mirar a nuestro alrededor para ver que también estamos acompañados. Inclusive la palabra que acabo de decir yo refleja el orgullo, la soberbia del hombre, lo que me rodea, lo que nos rodea, como si fuéramos el centro del universo. Realmente, como dice un dicho, nosotros no solo no sabemos, sino que no sabemos que no sabemos. Magia. Puede ver aquí, gramaticalmente hablando, una explicación de la palabra. En lo que a nosotros nos concierne, nos interesa eso que dice que está relacionada con la capacidad de ver más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día? Si nada nos maravilla. Todos los días aparece un sol por el oriente que le da vida a justos e injustos. Sin embargo, nosotros ni siquiera por ahí nos damos el tiempo de verlo. El oxígeno, el aire, una de las pocas cosas gratis que van quedando. Ni siquiera disfrutamos de respirar. La magia de la vida, la magia del amor. Si tuviéramos la capacidad de conocer la magia, podríamos, como dice la frase ahí, es saber más de lo que saben personas comunes y corrientes, pero no de otras personas. Tenemos que comprender lo que hay en nosotros primero. Todos creemos que somos buenas personas y nadie está diciendo que no lo sean.
pero tal vez si nos estudiamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho que nos sobra y mucho que nos falta. Queremos que todo viva y vibre en armonía nuestra, alrededor nuestro, pero nosotros nos preocupamos de vivir en armonía con los demás. Es el arte de influir conscientemente sobre los fenómenos de naturaleza actuando desde el mundo interior. Es decir, todo parte dentro de uno mismo. Hay una máxima, ¿cierto?, del gran Hermes Trismegisto, que seguramente ustedes la han escuchado. Dice, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Así como existe un macrocosmo, existe un microcosmo hombre. Por lo tanto, las mismas leyes, fuerzas que rigen todo, nos rigen a nosotros. ¿Cuántas excelencias tenemos en nuestra propia casa y no las conocemos? Por lo tanto, alguien que quisiera aprender de magia, debiera aprender a trabajar sobre sí mismo. Y es ahí tal vez donde tengamos la tarea pendiente. A través de la historia, la magia ha sido algo muy recurrente en la humanidad. Y hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos la dicha de poder conversarlo. Estos sabiduría y elementos tan profundos en la vida de la humanidad han sido conocidos desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente se han entregado siempre como misterios, ¿verdad? ¿Podemos saber para qué sirve una planta? Claro, eso es fácil saberlo. Pero ¿quién descubrió esa característica? ¿Cómo esa persona se enteró de que tal plantita, la manzanilla, sirve para el estómago? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde lo leyó? ¿Y cómo se entrega esta sabiduría? Habitualmente de boca en boca, ¿verdad? Pero también se entrega a veces de boca a oído, porque son grandes secretos que se van manteniendo. Hoy día nuestra gran civilización tan avanzada se ríe lamentablemente de tradiciones muy antiguas. Creemos que los jeroglíficos, monolitos que hablan de esta enseñanza y sabiduría eran pueblos ignorantes que creían en símbolos. Hay una frase muy antigua del texto sagrado donde un sacerdote le habla a Solón, un gran filósofo griego, y le dice algo así como: Solón, Solón, llegará el día en que los hombres verán nuestros jeroglíficos y se reirán y creerán que nosotros adorábamos ídolos. ¿Cuánto símbolo hay en un mural? ¿Cuánta enseñanza hay por una conciencia en un texto, en un jeroglífico? Pero nosotros solo vemos con los ojos del intelecto. Tenemos mucho que aprender, pero de lo primero que tenemos que aprender es de nosotros mismos. Todas estas culturas enseñaban esto, pero hubo una época oscura de la humanidad, como seguramente ustedes fueron reconociendo en las imágenes del video, donde esta enseñanza y sabiduría fue castrada. A alguien que manejaba esta fuerza o conocimiento le costaba la vida, aún así fuera para ayudar a otro. Es decir, alguien que manejara la ciencia y el conocimiento, por ejemplo, de la naturaleza para curar una enfermedad, era tildado de brujo y lo que le esperaba era la hoguera. Cuentan antiguas tradiciones de las crónicas cuando fue descubierto y conquistado México, que cuando el hombre blanco llevó a los sacerdotes a evangelizar, le mostraron la Biblia y le hablaron de Dios. Entonces ellos querían ver a Dios y abrían el libro, porque pensaban que estaba ahí. Entonces estos sacerdotes le hablaron de los ángeles. Y cuando le explicaron lo que era un ángel, un indígena dijo: sí, es verdad lo que usted dice. Nosotros los conocemos, nosotros los hemos visto. Bueno, eso le costó la vida. ¿Por qué? Porque la ignorancia en el ser humano ha sido el gran problema y piedra en el camino que no ha permitido que nosotros nos desarrollemos como debiéramos ser. ¿Cuánto debemos aprender aún?
de nosotros mismos. Este es el frontispicio de un templo de Delfos, en la antigua Grecia. Y a pesar que Grecia, su frontispicio está escrito en latín, Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Así se ingresaba a un templo de sabiduría. Hombre, conócete a ti mismo. Y una persona diría, pero ¿cómo si yo vengo a aprender? ¿Qué tengo yo si no sé nada? Bueno, el frontispicio advierte, quien quiera que seas, tú que deseas sondar en los arcanos de la naturaleza, que si no hay dentro de ti lo que buscas, tampoco lo hallarás afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras? En ti está oculto el tesoro de los tesoros. Tal vez debemos empezar a buscar donde nunca hemos buscado, a aquel lugar donde está atesorado todo el conocimiento con el cual necesitamos vivir, que es en nosotros mismos. Pero es el lugar donde menos hemos buscado. Tal vez por eso está tan oculto para nosotros. Esto que fue como un preámbulo, ¿cierto?, de lo que es magia, y esperemos que vaya sirviendo para lo que vamos a continuación explicar, también le explica la ciencia. Si increíblemente la ciencia no viene muchas veces a discutir lo que la humanidad ya sabe, solo le viene a dar otra interpretación. La planta no es la que cura, es el principio elemental de esta, el espíritu o el alma, si le quieren decir. Y esto mismo lo explica la ciencia a través de los principios activos. Todos los medicamentos que nosotros consumimos fueron basados en los principios activos de las plantas. Solamente que a través de los procesos químicos fueron primero sintetizándose y actualmente se hacen en forma sintética o en laboratorio. Ya no se tiene el principio activo en los medicamentos. Por eso a veces dice el dicho, el remedio es peor que la enfermedad. Estoy resfriado, me dan un antibiótico. Y a la semana tengo que ir a médico para que me den un remedio para que me mejore de lo que mal que me hizo el antibiótico. Claro, es más rápido. ¿Por qué? Porque nosotros no nos cuidamos. Los primeros medicamentos tuvieron sus bases o principios en la naturaleza. Por ejemplo, muchas culturas usaban hierbas. Y ahí en pantalla aparece la corteza del sauce, que da el origen, por ejemplo, a la aspirina, ácido salitil salicílico. ¿Cierto? Pero hoy día, ¿quién se le ocurriría tomar un té de corteza de sauce? Es mejor ir a la farmacia a comprar la aspirina. Es más rápido. Pero sin embargo, el principio es el mismo. Solo vuelvo a indicar que la ciencia convencional le quita aquello que la humanidad siempre ha reconocido y los pueblos originarios, que es la esencia, el elemental, el alma de la planta. Pero piensa en la sabiduría que hay en la propia naturaleza. Porque no solamente de plantas, hay minerales. Hay un mineral que es muy conocido últimamente porque es un remedio alternativo para una enfermedad muy grave que hay, que es el cáncer, que es la zeolita. Cuentan que la zeolita, en un lugar que la verdad no me recuerdo bien, había una selva que colindaba con un volcán. Y de pronto se dieron cuenta que algunos monos, gorilas, primates, salían de sus árboles y se iban a este lugar a comer ceniza. Entonces las personas que ahí observaban decían, pero ¿por qué comen arena o ceniza? Entonces empezaron a estudiar justamente los principios químicos que tenía la ceniza de este lugar. Así se descubrió la zeolita. Y uno dice, bueno, por observación, ¿verdad? Qué sabia es la naturaleza. Pero miren qué sabia eran los animales, porque de partida sabían que estaban enfermos. Sabían lo que tenían y sabían lo que tenían que buscar. Y nosotros no sabemos reconocer entre un dolor de cabeza, un dolor de guatita o algo por el estilo. Si no nos hacen un examen que vale miles de pesos, no nos podemos apuntar
ni siquiera el diagnóstico de nuestra enfermedad. ¿Cuánta sabiduría tiene un propio animal? O el perrito o mascota de la casa, cuando está enfermo, ¿qué es lo primero que hace? Dejar de comer. ¿Y qué hace? De pronto uno lo pilla comiendo pasto. Y pasto, dice uno. ¿Qué sabrá él que nosotros no? A través de la historia, estos principios elementales, estas almas o estos seres vivos de la naturaleza se han conocido y le han dado diferentes nombres. Desde el punto de vista de la cultura gnóstica, los gnomos y pigmeos, las ondinas y nereidas, los silfos y sílfides, las salamandras, etcétera. Siempre hemos escuchado cuentos de hadas, de duendes, niños, cuentos, fantasía. Rara vez es un hombre adulto el que los ve, casi siempre son niños. Y casi siempre estos elementales, juguetones, inocentes, están dispuestos a ayudar, pero no a cualquier persona, solo a aquel de corazón puro. Esos principios elementales o las almas de las plantas, eso es lo que cura. Es hacia allá donde esta conferencia, que tal vez es muy superficial para todo lo que hay que ahondar, quiere apuntar a la reflexión de cada uno de ustedes. Si esta conferencia o clase fuera de hablar de plantas y para lo que sirven, tendríamos que estar meses, ¿verdad? Y muy probablemente los que aquí están presentes debieran saber mucho más del que quien está hablando. ¿Por qué? Porque esta sabiduría se adquiere en la vida. Pero vuelvo a indicar, si me voy a la cultura azteca, al altiplano, a Europa, ¿cómo saben que la manzanilla sirve para el estómago, por ejemplo, o para calmar? ¿Lo habrán buscado en Google en aquellos tiempos? ¿Quién se lo dijo uno al otro? Todo un desafío. Si nosotros buscamos todas y exploramos las diferentes culturas, siempre es un árbol, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y el mal. Buda encontró la iluminación en el árbol Gobi. Todo, la cultura mapuche tiene su árbol sagrado que es el canelo. Cuentan una historia que cuando una producción de un canal estilo Animal Planet o algo así, vino a hacer un estudio acá a la selva sudamericana, se entrevistaron con un aborigen y le quisieron decir de dónde él sacaba su conocimiento y él les dijo, es que mi maestro me enseña. Y le dije, ¿tú nos puedes llevar? Claro. Caminaron y se adentraron en la selva hasta que llegaron a un lugar. Y él les dijo, acá está mi maestro. Y le muestra un árbol. ¿Qué capacidad tendrá una persona que está integrada con la naturaleza de aprender de la propia naturaleza? Para nosotros, porque siempre uno habla hacia afuera, que Egipto, que Grecia, etc. Pero ¿y este pobre rincón al sur del mundo tendrá las mismas capacidades? Bueno, tenemos un pueblo que es la gente de la tierra, mapuche. Y ellos tienen un árbol sagrado, ¿cierto? El canelo. Y ellos tienen tradiciones donde una persona que se logra integrar con estos principios sirve de guía espiritual y físico para un pueblo, los machis. Entonces, siempre ha existido la posibilidad de que una persona que cumpla ciertos requisitos se pueda integrar con estos principios. Por algún motivo, siempre nosotros esperamos que sea otro el que lo haga. ¿Y por qué no nosotros? ¿Y qué requisito le pide la naturaleza a una persona? Si a ustedes les gustan los libros de historia, de los antiguos cuentos, se habrán dado cuenta que siempre se le entregaban estos misterios a personas de corazón puro, castas, que no tenían odio en su corazón y que estaban siempre dispuestos a ayudar a los demás por sobre sí mismos. Principios muy nobles, muy caballerescos, si alguien quisiera decirlo, muy novelescos. Y no son los principios que tiene un machi, que tiene un curandero, no son los principios que tiene cualquier hombre de campo,
¿O acaso un machi o un hombre de campo que sepa los secretos de la naturaleza nos va a cobrar por la consulta? Sé que hay algunos que cobran, ¿cierto? Pero ¿se entiende lo que queremos decir? ¿Cómo van a cobrar lo que no es de ellos? Nosotros debiéramos aprender esto para trabajar y ayudarnos a nosotros mismos y a quien podamos. Pero habitualmente o lamentablemente lo primero que nos viene, ¿cierto?, es el signo peso y cómo lucrar con aquello. Y a través de esa situación o ese pensamiento del lucro es como se ha ido destrozando todos estos principios elementales y hoy día tenemos que trabajar para vivir, para tener una buena pensión, para que cuando estemos viejitos tengamos plata para comprar remedios. Esos principios se plasman en nuestro planeta en los 4 elementos, que yo sé que ustedes ya conocen: tierra, agua, fuego y aire. De eso está compuesto todo. Y recuerden la máxima que les dije al principio: como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Así como afuera estos 4 elementos rigen y están presentes en toda la creación, en nosotros también están. Como también les decíamos, todos los principios que están presentes y en armonía en lo que nos rodea, están presentes en nosotros. La duda será, ¿estarán en esa armonía? ¿Cómo trabajamos sobre esto? Bueno, la espada que ahí aparece en la imagen tiene por idea mostrar la voluntad. La voluntad de trabajar sobre nosotros mismos. La voluntad de trabajar para otros con el único objetivo de servir, como todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza sirve. El único que a veces no sirve mucho es el ser humano. Él se sirve de los demás. Veamos un bosque, las plantas. ¿Qué produce una planta? Oxígeno. ¿Qué utiliza para procesar oxígeno? Dióxido de carbono. ¿Y qué hacemos nosotros? Respiramos el oxígeno y botamos dióxido de carbono. Es decir, solo con respirar ya estamos contaminando. A Dios gracias, existen estos principios elementales. Hermanos menores también le dicen por ahí, que están dispuestos a ayudarnos. ¿O acaso la planta que nos quiere ayudar y nos sirve para mejorarnos de una dolencia nos pregunta el color político, el equipo de fútbol, o de qué país somos, o el sol alumbra a justos o injustos? ¿Cómo se nota que tenemos mucho que aprender de los hermanos mal llamados menores? Tenemos que aprender a dominar nuestra propia naturaleza inferior. Y cuando nos referimos a naturaleza inferior, hablamos de nuestros defectos. Decíamos, al principio, nadie está diciendo que seamos malas personas, porque nosotros tenemos bondad, hay ganas de ayudar a otro, existe amor, pero también existe odio, envidia, lujuria, gula, codicia, odio, celos. Y nos seguimos porque es muy larga la lista, ¿verdad? Pero si no nos conocemos, ¿cuándo vamos a creer que tenemos que trabajar sobre nosotros mismos? La gnosis habla mucho del autoconocimiento, y a estos defectos que yo acabo de enumerar se les denominan yoes o agregados psicológicos. Y nosotros nunca hemos llevado la atención hacia nosotros mismos, siempre la llevamos hacia afuera. Nosotros no estudiamos el yo, estudiamos el tú. ¿No es que tú eres envidioso? ¿Tú eres enojón? ¿Tú eres incomprensivo? Miremos un poco hacia nuestro interior. La magia entonces elemental se refiere al arte de manejar sabiamente las fuerzas de la naturaleza. Solamente cuando una persona trabaja sobre sí mismo, la naturaleza le entrega esos secretos, esos misterios. En antiguas tradiciones, para que un hombre se transformara en un machi, en un curandero, primero tenía que volverse ser humano. El ser humano no destruye la vida, no agrede a otro. Por eso muchas veces en antiguos libros filosóficos se dice que nosotros somos simplemente animales intelectuales, mal llamados hombres.
porque el ser humano es una palabra muy exaltada. Y aparecen ya lo que para nosotros ya es un poco más cotidiano, ya más aterrizado. Vemos, por ejemplo, la rosa, la reina de las flores. Y uno dice, claro, ¿a qué mujer no le gusta que su esposo le llegue con un regalo, lo sorprenda con un lindo ramo de flores? Y ojalá que no sea después que se haya mandado una embarrada, ¿cierto? Que sea para sorprenderla. Pero incluso hasta después de la embarrada, ese ramo sirve. Qué magia, ¿no? Pero también sirve la rosa para la pena moral. No solamente es un instrumento decorativo. El naranjo rige la economía, el incienso la armonía, el pino el control de la mente. Bueno, no sé si alguno de ustedes trajo un teléfono, si gusta, pueden prepararlo para sacar fotos. Todo eso está en la tierra, todo eso está en la madre tierra. Por algún motivo es madre tierra y no padre tierra. La Pachamama, Terra Mater, la Geo. Podríamos darle mil nombres. Y siempre se refiere a ese principio femenino, eterno femenino, que alberga la vida y como un vientre está dispuesto a que nazca vida de ahí. Algunas personas, como decíamos, en diferentes culturas logran integrarse con estos principios para ayudar. Decíamos, tenemos los machis en nuestro pueblo, mapuche, que son el guía espiritual y físico de un pueblo. También están los lahuentruchefe, que son aquellos que manejan la sabiduría de las plantas. En el antiguo México y en todas las culturas, los druidas, en los indios arahuacos de la Sierra Nevada de Colombia, todos estos y muchos más, ¿cierto?, manejan estos principios. Grandes tradiciones, gran sabiduría que llega a nosotros de una u otra forma. Y muchas veces conocida como sabiduría popular. Porque yo estoy seguro que si tuviéramos que preguntar, a lo menos cada uno de ustedes maneja 5 remedios naturales para aliviarse de algo. Y les aseguro que lo hacen habitualmente el consumo de él. Y uno dice, me lo dijo mi abuelita, me lo dijo alguien por ahí. Tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta donde estos principios nos llegan a nosotros a través de la cultura popular. Una simple canción como aquella gran intérprete y escritora como Violeta Parra nos está dando las medicinas para el alma. La pena del alma, la pena de amor. ¿Qué mejor forma que solucionar aquel estado anímico negativo que metiendo las manos en la tierra y cultivando? Buscando remedio para sus penas y armonía. Esto más que una canción parece un recetario magistral. ¿Cuántas veces tal vez hasta lo bailamos por ahí? Y nunca le prestamos atención a la receta que nos está dando la cantautora. Y digo cantautora porque seguramente ella le puso los acordes, pero la sabiduría de ahí, ¿de dónde la habrá sacado? Popular, dice uno, mal llamada popular, como si fuera algo simple, que hay que mirar por encima del hombro. Esto es sabiduría. Para la pena, cogollo de toronjil, dice en una parte. ¿Y acaso cuando nosotros estamos nerviosos un poco de toronjil nos ayuda a calmarnos? Y pareciera que hay remedios que no existen para algunas dolencias. Si voy a un psiquiatra, ¿qué remedio me dará para una pena de amor? ¿O al kinesiólogo? ¿O al cardiólogo? La tierra, principio elemental presente en todo lo que tenemos y en nosotros también. En el ser humano rige de los pies
a las rodillas, o de la rodilla a los pies. Está presente en nuestros cuerpos, tendones, músculos. El elemento tierra está en nosotros, en lo físico. Pero también existe ese principio constitutivo elemental que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Porque este principio o elemento no armónico en nosotros nos lleva a tener desequilibrios. Tenemos que aprender a dominar la concupiscencia, el deseo por los bienes terrenos, lo grosero, la pereza, la gula, todo lo estático. Tenemos que aprender a ponernos a trabajar en movimiento físico y espiritual o esotérico sobre nosotros. Y qué difícil hoy en día si tenemos una sociedad tan cómoda, donde con un clic se enciende la luz, aprieta un botón o una perilla y sale el agua. Tanta comodidad, en vez de ayudarnos en nuestro trabajo interno, no ha sido una piedra de tope para el desarrollo. ¿Para qué? Si estoy esperando que se invente algo que solucione el problema. ¿Para qué preocuparme por mi salud si mejor ir donde el médico que me recete la pastilla que me lo quita? ¿Cuán desordenado y desorganizados tenemos este elemento en nosotros? Y estamos hablando del elemento tierra. Entonces le vamos a dar una pequeña ayudita, que es cómo tratar de trabajar con el elemento tierra para trabajar en nosotros. Los gnomos y pigmeos, los dioses de la tierra, Kitichi, Brahma, Gov, Arvarman, nombres que se les da a estas fuerzas, pero que en nosotros a nivel atómico también están. Descalcémonos y caminemos sobre un terreno. Algo que parece tan simple, pero ¿cuándo lo hacemos? ¿Se han fijado cuando alguno de nosotros está como con estática, como que le da la corriente? Descálcese y camine sobre un césped. Automáticamente el cuerpo se descarga de esa energía estática. Uno dice, pero ¿cómo? Si con el frío que hace me voy a resfriar. ¿Y qué si cuando los chicos andan corriendo a pata pelada por ahí por todos lados no se enferma nadie? Parece que son los que se enferman menos que ahora. Hoy día nos estamos tan aislados del elemento tierra porque estamos calzados todo el día. El hombre no está diseñado para estar no en contacto con la tierra. Tenemos que nutrirnos de esa energía que la madre tierra nos entrega. Ese juego de niños que alguna vez hicimos, enterrarnos, hagámoslo cuando podamos. Ojalá que alguien nos ayude a desenterrarnos, sí, porque si no va a ser un poco difícil. Pero ¿qué referimos con esto? Referirnos que hablar, esto ya es un trabajo esotérico y ocultista. ¿Por qué? Porque uno ya lo hace con una intención distinta. Pídale a ese elemental de la tierra que lo ayude a sanarse, que lo ayude a armonizarse. Tal vez algún dolor reumático se quite así. Y claro que hay diferentes técnicas, ¿cierto? Con barro, con lodo, etc. Y eso, como decía la canción de Violeta Parra, ¿cuánto nos ayuda a nosotros a meter las manos en la tierra? En la imagen que está ahí, esa persona está arrodillada. Por lo tanto, ciertos vórtices que nuestro cuerpo tiene están en contacto con esa madre tierra. Esos vórtices de la rodilla ayudan a la humildad. ¿O acaso cuando uno pide perdón, qué hace? Se pone de rodillas. Cuando está atribulado, ¿no de rodillas pide ayuda? A lo mejor el elemento tierra nos quiere ayudar y somos los otros que ni siquiera tenemos la capacidad de ver. El agua en el ser humano presente, ¿cierto?, rige el sexo a las rodillas y está presente en nuestras secreciones sexuales, es decir, en nuestras aguas de vida. Nosotros tenemos toda la vida o los principios para crearla, pero nosotros no la damos. Esa misma energía sexual que puede crear vida a través de la unión de un varón y una dama, ¿cierto?, con un bebé que nace por ahí, son las energías sexuales que nos ayudan a que, por ejemplo, nuestras glándulas endocrinas funcionen correctamente. Por lo tanto, el cuidado de nuestra energía debiera ser mayor, pero si no lo sabemos, ¿cómo lo podríamos pretender hacer? ¿Cómo podríamos nosotros querer manejar los principios elementales del agua, las ondinas y nereidas, Varuna, Narayana,
todos aquellos seres que están ahí, esos elementos, esos principios presentes en la naturaleza para ayudarnos, si tenemos que aprender a dominar, ser fríos, blandos, volubles, nuestras emociones, porque nuestras emociones a veces son como un leño en el agua, van de un lado a otro de acuerdo a las circunstancias. Tenemos que aprender a manejar esos deseos, esa capacidad a veces superior que nos gana nuestra voluntad de ser avasalladores con el otro. Por eso, aprender a tener control sobre nuestros impulsos, dejar de ser esclavos de nuestros apetitos, dejar de ser tan instintivos. Ahí tal vez vamos a estar en armonía con el elemento agua. Ocupemos el elemento agua entonces para armonizarnos. Tal vez el viaje a la playa ya no sea simplemente para refrescarnos. Estamos densos, cansados, estresados. Sumerjamos en el agua lo más que podamos. Salgamos, sí, obviamente. Después de unos minutos, cuando estemos medio morados. No. Pidámosles a esos elementos del agua que nos ayuden a limpiarnos. Miren, cuando vamos a la playa en paseo de familia, de vuelta, ¿quién es el único que se viene despierto? El conductor. ¿Y por qué tiene que conducir? Si no, ¿por qué? Porque todos llegan pero cansados. Dice, mira, se cansó, tanto aire limpio respiró, tanto que jugó en el agua. ¿Cuánto nos habrá limpiado el elemento agua en ese paseo? Que lo único que hace nuestro cuerpo ahora es querer descansar. Con razón a veces llegamos tan livianos de estos paseos. Los ríos, la cascada. Dejemos de pensar simplemente que el agua es algo refrescante. Pero el elemento agua, lamentablemente, está muy manipulado. ¿Se han fijado hoy día que cada vez la botella de agua que venden es más grande? Miren, yo me compré hace unos años esta. No sé cuánto será medio litro. Creo que ahora hay de 3 litros. Es decir, ¿cuánta agua necesitamos para hidratarnos? ¿Litros? Tan procesado está el elemento agua hoy en día que se le ha quitado los minerales que tiene que tener. Los minerales son los que nos hidratan. Y hoy día nosotros creemos que es la cantidad de agua. En el año 1800, un físico hizo un estudio referente al agua y referente a la luz. Y se dio cuenta que graduó esto a través de los grados Kelvin, que son los grados, ¿cierto?, de la intensidad de la luz, no de temperatura. Por ejemplo, ahí da una medida que una luz halógena, una ampolleta, tiene 3000, 3800. ¿Qué tiene que ver esto con el agua? Bueno, tengan un poquito de paciencia. Dice, ¿qué ocurrirá cuando los rayos del sol atraviesan un cristal oscuro? Bueno, la explicación está ahí. Dice, estos grados suben a 7000. Y 7000 grados Kelvin es lo que se piensa que hubo al momento de la creación. Es decir, cómo llegaban los rayos directos a las aguas donde después creó la vida. ¿Y ustedes creen que nuestro cuerpo, que está constituido entre un 70 y un 80% de agua, no va a reconocer estos principios? Porque el agua tiene memoria. Entonces, vamos a dar otra receta. ¿El agua solarizada la han escuchado? Busquen una botella o copa azul, no pintada, azul, pero tiene que ser lisa. Le ponen agua de la que tengan y la dejan al sol durante la mañana hasta el mediodía. La pueden dejar destapada o con una pequeña gasa para que no le caiga polvo en realidad. ¿Ya? Esa agua se carga de la energía solar, por lo tanto el agua se dinamiza y esa agua nos ayuda a nosotros a dinamizarnos interiormente. Es de mucha ayuda, ya que estos grados Kelvin que hablábamos anteriormente llegan a nuestro cuerpo. Lo de los grados Kelvin es una explicación científica. Desde el punto de vista de esta conferencia, son los elementales del agua que están ayudando a armonizarme. Todos los cloros, todos los aditivos, la misma rayos son los que lo van eliminando.
Luego tenemos el elemento aire, por si la imagen no explica bien. En nosotros se rige entre el entrecejo y el corazón. En el cuerpo, la mente, los pensamientos, sistema respiratorio. Y aquí uno ya empieza a decir, sí, parece que aquí no está tan armonizado como creo, porque ¿quién es capaz de dejar de pensar? Los pensamientos nos abruman, ¿cierto? El estrés, las preocupaciones no son el mal endémico de esta era. ¿Cómo nos gustaría integrarnos con el elemento aire para que nos entregue su armonía? Pavana y Chuara, silfos y silfias del aire, se les denomina a estos principios elementales. Tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos, dejar de ser pensadores empedernidos. Las dudas, los celos, los miedos, inseguridades, todo aquello que está siempre gravitando la mente en un pasado que ya fue y en un futuro que todavía no llega. ¿Cuándo empezamos a vivir el aquí y ahora? ¿Estamos preocupados por ser felices en algunos años más? Mejor disfrutemos este momento, porque está todo dado para que seamos felices. Pero solo voy a ser feliz cuando tenga el teléfono de último modelo, o la camioneta 4x4, o termine de pagar la deuda en el banco. A lo mejor tengo a mi compañero de vida, tengo a mis hijos, tengo mi hogar. ¿Qué más necesito? El aire no solo es oxígeno, es prana. Prana alimenta. Pidámosles al aire, vamos a la playa, vamos a un bosque, respiremos aquello que nos ayuda a nosotros. ¿Se acuerdan que hablábamos en una lámina anterior que hablaba que el pino ayuda con la mente? Pues cuando tengamos problemas, cuando no podamos dejar de pensar, vamos a un bosque y abracemos, busquemos un pino, lo abrazamos y le hablamos, pero como fuera un amigo. Pero antes de hablarle, sintamos el corazón primero de nosotros. ¿O acaso yo voy a ir a la casa del joven ahí a pedirle que me preste, no sé, el martillo y ni siquiera lo saludo? ¿Ni siquiera me presento? Primero tengo que integrarme con esto, con lo que me rodea. Allí ese hermano menor va a querer ayudarme. ¿Cuál será la ayuda que me va a dar? Tal vez la tranquilidad, para darme cuenta que el problema no es tan terrible como yo pensaba. Penas moral, la rosa. A veces nos afecta, nos da mucho dolor. Hay rencor en una casa. El aroma de la rosa, ver una rosa, eso nos puede ayudar mucho. Y si quienes pudieron venir a la primera clase que fue hace un par de meses atrás, hablan de los chakras, cómo armonizar a través de la respiración y la vocalización y mantralización. El elemento fuego rige en nosotros del corazón al sexo. En el cuerpo está presente en la sangre. ¿Cómo dice uno cuando se enoja? Me hierve la sangre. La temperatura de uno cambia, se pone rojo, está lleno de cólera. Tiene hasta calor de lo enojado que está. Es decir, somos un incendio que está arrasando con todo. Tenemos que aprender a dominar el orgullo, la ira, el resentimiento, la pasión desmedida. Tenemos que aprender a mantenernos en calma, a perdonar. Yo no sé si alguno de los de acá presente, me atrevo a decir que sí, ha hecho una oración que es muy conocida, que solo voy a citar un párrafo. Dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por ahí se dice de otra forma. Le estoy pidiendo y le estoy haciendo un trato a Dios que me perdone, así como yo perdono. Pero la ira, el rencor, el odio, ¿me van a dejar hacerlo? Tal vez tengo que aprender a dominar mi elemento fuego para poder dominar el fuego exterior. Bueno, si el elemento fuego no podemos pedirle a nadie que camine por él, ¿verdad? Al menos no tenemos esa capacidad. Pero miren, lo que ahí aparece, ese recipiente se llama sahumador.
¿ya? Ese sería como el ideal. Pero si no, ingéniensela. Un tarrito, un sartén viejo. Cuidado los maridos, después no van a echar la culpa a mí si se echan a perder algo ahí de la cocina. ¿Ya? Algo que aguante carbón prendido, encendido, brasas de carbón. Y sobre las brasas de carbón, ustedes van a poder hacer una limpieza a través de un saumerio, con las plantas que ahí aparecen. ¿Y por qué estas plantas? Porque estas plantas pertenecen al elemento fuego. Hay más, pero quisimos ponerlas que están más al alcance de nosotros. La ruda, la salvia, la ajenjo, la altamisa, el romero, etc. Por eso son plantas de protección y de limpieza. Porque son del elemento fuego, no pueden servir para hacer daño, pero sí para defendernos. Entonces, quien note por ahí que su hogar está un poco desarmonizado, puede ir donde una planta de estas, pedirle que le ayude, tomar unas hojitas y luego hacer este incienso, perdón, hacer este saumerio en la casa, pero suave. No va a ser como una mañana de Talcahuano llena de nieblina donde no encontremos a nadie. Siempre sentido común. Y luego que limpiemos, hagamos algo para armonizar. ¿O quién de ustedes se echa perfume y no se baña? Menos mal que nadie levantó la mano. ¿Cierto? Primero nos duchamos, nos limpiamos y luego nos perfumamos. Bueno, si nosotros queremos que nuestra casa huela a limpio, que esté en perfecta en armonía, limpiemos nuestra casa primero y luego podemos hacer lo mismo con la canela, el azúcar, el alcanfor, etc. Atraer la armonía. Pero si vamos a atraer la armonía y limpiar, no volvamos a ensuciar. Y así como lo podemos hacer con nuestro hogar, lo podemos hacer con nosotros. Los mismos elementos o plantas que que hemos expuesto acá, ustedes les piden ayuda, cortan algunas ramitas, los ponen en una olla, calculen 2-3 litros de agua, eso lo ven ustedes, y lo ponen a hervir. Cuando empiece a alargar el hervor, lo apagan. Luego dejan que se entibie. ¿Por qué? Porque se tienen que bañar con él. Se duchan normal, con todos los productos que los hombres y las mujeres utilizan para esto. Pero luego tomen esta agua o baño de planta y se lo aplican desde la cabeza hacia abajo que escurra. ¿Cómo? No lo sé. Y busquen su ingenio con una tacita, no sé, de a poco, con la mano. Y que esa agua corra en ustedes. Traten de no secarse, que se seque solo, frétense. Bueno, ahora estamos en invierno, es un poco más complicado. Que eso impregne esas plantas aromáticas que han impregnado en nuestro cuerpo. Y después que lo hagan, vean el resultado. Así que no nos crean, háganlo. Para la protección del hogar, aquí sé que todos pueden ayudarme. Así que solo vamos a citar en algunas. La más conocida, la ruda, ¿cierto? Dicen que cuando la ruda se seca es porque alguien algo hizo. Entonces ya no invitamos más al primo, a ese vecino, a esa tía. La suegra no tienen ese problema, ¿cierto? Ellas son protectoras del hogar, de la armonía del hogar. Ese elemental que forma parte de ese hogar está dispuesto a sacrificar su cuerpo físico para ayudarnos. Lo mínimo que podemos hacer es hablarle, darle las gracias, echarle agüita, ponerlo al sol. Porque si se nos está secando la planta, a lo mejor no es por mala armonía, es porque no le damos agua. Ahora, para la reflexión, ¿será siempre el vecino, el primo, la amiga? ¿No seremos de pronto nosotros mismos lo que estamos llevando a la desarmonía? La sábila, conocida para nosotros como aloe vera, ¿cierto? También tiene ese principio que es de protección del hogar. Esta planta es muy misteriosa, ya que si uno la tuviera colgada sin siquiera ponerle agua ni tierra, se alimenta y crece igual. Por ahí dicen son carne de perro, refiriéndose que se alimenta de los propios rayos del sol. Tiene principios médicos, cierto, la aloe vera, los cristales de sábila, para la digestión, para la cicatrización, pero desde el punto de vista esotérico sirven de protección para la armonía de nuestro hogar. La Sansevieria, espada de San Jorge, aquí nadie se enoje, pero le dice en lengua de suegra. Debe ser porque siempre está dispuesta a ayudarnos. ¿Ya? También es una planta de protección para el hogar.
Comentan por ahí que aquellas personas que tienen el don de la clarividencia pueden ver como si fueran un par de serpientes que cuidan la casa. Siempre estar dispuestos a ayudarnos, a protegernos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Es un miembro más de la familia como una mascota. Y el último es el fique o maguey. Acá yo lo he visto bastante, no es muy conocido. Este vegetal o elemental, su raíz es muy buena para la depuración de la sangre y el hígado, pero como planta de protección es tremendamente importante. Si nosotros podemos integrarnos con este elemental, le podemos pedir ayuda en un sinfín de cosas, que nos ayude en problemas, en discordias, en protección. Y a veces no simplemente necesitamos un maceterito y tenerla ahí. Cuánta sabiduría, cuánto misterio, cuánta magia hay en todo lo que nos rodea. Y aquí por el tiempo solo ponemos algunas láminas. Estamos en pleno invierno. ¿Quién no se ha resfriado? Pues aquí le dejamos una pequeña receta para la gripe, un antibiótico natural, ya que los Tapsin, antibióticos y todas esas cosas ya nos tienen medio aburridos. Hagamos esto. ¿Qué nos va a costar? Y seguro nos va a ayudar mucho más que cualquier otro medicamento que vamos a pagar muchísimo. Nadie está diciendo que si alguien acá tiene alguna dolencia y un tratamiento médico y que está siendo tratado lo deje. Obviamente eso sería ridículo. Pero busquemos dentro de nuestras posibilidades ayudarnos a nosotros mismos. Voy a cambiar la lámina. Cuando las enfermedades respiratorias nos agobian, lo primero que nos hacen es darnos ciertos inhaladores que tienen diferentes productos que también nos dañan. Sin embargo, acá tenemos una pequeña fórmula médica natural que nos puede ayudar a despejar estas vías respiratorias. Aquí me atrevo a contarle una experiencia, no mía, sino de alguien muy directo, que cuando estaba con la enfermedad del COVID y estaba a puertas de ser hospitalizado con todo lo que eso implicaba, hizo esta fórmula porque era lo que había a mano, ¿cierto? No se podía salir a comprar. Increíblemente esto lo ayudó y evitó que se hospitalizara. Y así seguramente ustedes pueden darme, conversar entre nosotros diferentes fórmulas médicas naturales que nos pueden ayudar. Pero les vuelvo a hacer hincapié. Lo que nosotros queremos hablar o reflexionar en esta clase o entregarlo a ustedes es darse cuenta del principio elemental, el alma, el espíritu que ahí está detrás de eso. Porque todo está vivo. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios está en nosotros, pues Dios también está en una planta, Dios también está en un mineral, también está en un animal. Por eso tenemos que aprender a respetar la vida.